Seguimos en 678 con nuestros especiales invitados de hoy, que son los fiscales Jorge Aguad y Alejandro Alagia, que están tratando de desasnarnos sobre esta complejísima trama. Ya hablábamos en el primer bloque de esta marcha convocada para el 18 de febrero por una cantidad de personajes con una historia que vale la pena saber. Vamos a ir ahora, en el segundo informe, a la Operación Armando, como he querido decirlo, respecto de lo que oculta toda esta trama. Porque decíamos, detrás de esta convocatoria vinculada a la muerte de Nisman, en realidad hay una operación mucho más compleja. En ese sentido, Alejandro, creo que vale la pena ir viendo justamente estas cosas. La marcha del 18 no es una marcha contra el gobierno, digo, no debería ser una marcha solo contra el gobierno. La gente que está involucrada ahí viene con otros perfiles, ¿no? Sí, bueno, es lo que se está planteando acá. Es decir, por supuesto que esto produce mucho dolor en lo personal, como tragedia personal, y el imaginario que se haya tratado de un asesinato político, que tampoco habría que descartar, bueno, es decir, genera un reclamo legítimo. Lo que nosotros cuestionamos no es la movilización, porque de hecho como Asociación de Justicia Legítima nosotros mismos tuvimos intervenciones públicas. Creemos que como fiscales no estamos inhibidos a expresarnos, como también somos ciudadanos. Lo que sí estamos denunciando es el acto inmoral, que es una de las características de estos personajes, y la oposición inmoral y la utilización inmoral de una persona para oponerse a una democratización del Poder Judicial y una democratización de los servicios de inteligencia. Es el punto central que queremos señalar. ¿Mariana? No, hay una cosa, un dato que estábamos comentando en el corte. El fiscal general Ricardo Sáenz, en su página, que es muy florida, dio una charla cuando estaban discutiéndose la reforma del Código Penal, del garantismo y la ley de abastecimiento. Con todos estos temas invitó a una charla cuyo título era La sovietización de la justicia, y esto fue el 2 de octubre y estaban Graciela Camaño y Jorge Rizzo. Ajá, sí, personajes que sí. Bueno, eso es, o sea... Sí. Cintia. No vamos a agotar aquí los datos sobre Ricardo Sáenz, pero déjenme agregarles que recordemos que Sáenz es el directivo de Sertal, esa ONG vinculada con el Grupo Clarín que pagó viajes de jueces y fiscales a Miami. Es el grupo de la ONG que le da millas a los jueces y los fiscales. Sí. Consideró que las leyes de impunidad no debían declararse inconstitucionales, defendió a Cristiano Nicolaides, ex jefe del ejército, por privaciones ilegales a la libertad y desaparición de 6 personas durante la llamada Operación Murciélago. Sáenz argumentaba que esos no eran delitos de lesa humanidad porque estaban proscriptos. Bueno, y podemos seguir, ¿no? Sí, con pero un prontuario importante. El currículum de Ricardo Ahora, Sáenz. Digo, insistimos en esto, veamos qué cosas tienen que ver con cada cosa. ¿Para qué se hace esta marcha y qué hay detrás? Ya decíamos la Operación Armando, la que aquí más elegantemente llamamos Golpe Blando. Vamos al informe y lo seguimos charlando aquí. La Operación Golpe Blando. El vínculo entre los fondos buitre, sus voceras locales y la fallida denuncia. Interesante análisis realiza hoy el periodista Roberto Caballero en Tiempo Argentino. En Tiempo Argentino de hoy por Roberto Caballero. Los fondos buitre, la familia judicial y el uso político de la muerte de Nisman. Es llamativo que el minuto a minuto mediático del caso Nisman no haya reparado todavía en un detalle, en apariencia casual, la sintonía de argumentos entre la denuncia floja de papeles del fiscal de enero pasado y la campaña que desplegó la American Task Force Argentina, ATFA, el grupo de lobby a escala global del fondo buitre de Paul Singer, entre el 4 y el 25 de junio de 2013, con 2 publicidades en The Washington Post, donde se denunciaba el pacto entre Argentina e Irán. Argentina e Irán, aliados vergonzosos. ¿Un pacto con el diablo? ¿Cuál es la verdad del pacto de Argentina con Irán? No es una conclusión, apenas una pregunta. ¿Por qué Nisman hace pública la acusación contra Irán al mismo tiempo que la American Task Force Argentina de Singer castiga a la Argentina por el acuerdo? La sincronía es curiosa. En sintonía, las voceras locales de los buitres fueron quienes mantuvieron estrechos vínculos con el fiscal Nisman hasta horas antes de su fallecimiento y quienes se encargaron de montar un show mediático con sus dichos. Hasta donde sabemos en este momento, Patricia, fuiste una de las últimas personas que habló por teléfono con Nisman.
El sábado hablé varias veces, pero la última vez debe haber sido tipo 5 o 6 de la tarde. En los minutos que estuvimos a solas, el fiscal Nisman, mientras me explicaba los ejes de la denuncia, me miró a los ojos y me dijo: Laura, Cristina Kirchner ordenó todo. ¿Esas fue exactamente las palabras utilizadas por Nisman y que usted le transmitió a la doctora Feiner el día de hoy? Sí, eso yo lo transmití, consta en mi declaración testimonial, esas 4 palabras. Cristina Kirchner ordenó todo. ¿Podemos repetirlo? ¿Ordenó todo? ¿Qué significa, Laura Alonso? Ordenó el encubrimiento, por eso la denuncia que había presentado el fiscal unas horas antes de la reunión del 14 de enero. Sin embargo, esto decía semanas atrás la diputada buitrista. Diputado, usted fueron los legisladores que tuvo la posibilidad de hablar con el fiscal Nisman. Tuvieron reuniones, Nisman les contó algunas cosas, adelantó algunas cosas que todavía no fueron reveladas a la prensa. ¿Qué les contó Nisman? El fiscal es muy profesional, fue muy profesional y jamás reveló un solo dato que podía llevarlo a alguna recusación, por ejemplo. Así que nosotros tenemos la misma información con la que cuentan los periodistas, tenemos hoy la misma información que tiene toda la ciudadanía. El fiscal Nisman me miró a los ojos y me dijo: Laura, Cristina Kirchner ordenó todo. Tenemos hoy la misma información que tiene toda la ciudadanía. La diputada Laura Alonso también tendrá que explicarle por qué tantos contactos tenía con Nisman. Hay que ser muy objetivo. Si esto hubiera sido al revés, que haya dirigentes del oficialismo en las amplias conversaciones o en los llamados hacia Nisman, para muchos hubiera sido un escándalo. Y para ahora, como hay dirigentes de la oposición permanentemente en los llamados y en los WhatsApp con Nisman, es algo al pasar. Como que se tramaba algo también entre la oposición y Nisman, podría pensar uno, ¿no? Por supuesto, dada la pertenencia política de ambas diputadas, es que los medios afines te ocultan desde dónde hablan y qué intereses representan. Fondo Buitre financia ONG del PRO. Se trata de una organización vinculada a la diputada Laura Alonso. El magnate Paul Singer, propietario del fondo NML Capital, es uno de los financistas de la fundación Vital Voices, cuya cofundadora es la diputada macrista. Tweet de Laura Alonso. De vuelta en Washington, espera una semana llena de actividades con Vital Voices. Bueno, creo que lo más importante es la gente. Me parece que rescatar el espíritu patriótico, nacional. Fondo Buitre financia ONG del PRO. Se trata de una organización vinculada a la diputada Laura Alonso. Sobre el tema de los fondos buitres dijeron que hay que pagarle. Hay que aceptar lo que dijo Grueso. Claro que hay que sobre pagar. la demanda de devaluación de los sectores exportadores. Pero no es que lo decimos, lo decimos concretamente. Sobre hay la que demanda, pagar. Lo decimos concretamente. Sobre hay la que demanda. pagar. Bullrich y Alonso, como Carrió. Si yo soy juez y tengo que investigar un estado terrorista, ¿a quién pido ayuda? Yo pido a la CIA. Por todos esos lugares sobrevuela la embajada norteamericana. La que no le fue a golpear la puerta a la embajada norteamericana la financian los buitres, y a la otra los buitres también le prometieron financiar los cacerolazos o le consiguen puestitos y va pasando de un partido al otro financiada por alguien. Bueno, este es el problema de contextualizar las cosas, según se habían enojado algunos, ¿no? Basta con ver más o menos el panorama. Fiscal Alejandro Alagia. Bueno, efectivamente así, la denuncia de Nisman tiene como contenido sustancial un pacto, verdaderamente, es decir, lo que describe es un pacto de Argentina con Irán que tiene por finalidad liberal encubrir los atentados de la AMIA y de la embajada. Pero lo insólito, lo increíble y hasta lo delirante como acto jurídico es que la prueba fundamental sea el tratado de entendimiento que establece la posibilidad de indagar, es decir, es un tratado para indagar, para mantener como sospechosos y mantener activas las órdenes de detención. Pero lo más increíble, lo que me da vergüenza leer, diferentes sensaciones, pero cuando uno lo evalúa si eso puede ser un documento que puede ser tan explosivo y causar tanto daño, en un sentido es papel mojado, realmente digamos, un arma de celita.
las pruebas fundamentales son las mismas intervenciones de Néstor en su momento y de Cristina en la Asamblea Anual de Naciones Unidas, señalando permanentemente el interés de la Argentina por esclarecer el derecho de la AMIA y mantener la captura de los sospechosos. Lo mismo que las declaraciones de Cristina en Twitter y declaraciones de Cristina en la Asamblea Anual Legislativa en la Argentina. Es decir, las pruebas de que hay un pacto secreto son documentos públicos en donde aparece claramente, literalmente, un interés de la Argentina en mantener la captura de los sospechosos inari, que hay que mencionarlo, la situación desde el punto de vista objetiva de la causa, de lo que se puede leer de la denuncia de Nisman, es la misma la misma situación que se encontraba en la época de Galeano. No avanzó nada en 10 años. Es otra reflexión. En 10 años lo único que se produce con gastos de recursos es una denuncia que ni siquiera apunta a investigar las causas de la muerte de la AMIA. Directamente es una denuncia de encubrimiento totalmente sin motivación, sin fundamento. Los columnistas que han tratado de encontrarle algún tipo de seriedad a la denuncia de Nisman, perdóname, pero hacen hincapié en esto, en que es una denuncia y que por lo tanto no tiene que tener las pruebas, que las pruebas tienen que surgir a partir de la investigación. Admiten que no tiene nada la denuncia, pero tratan de darle seriedad desde ese lugar. ¿Esto tiene algún grado jurídicamente? No, es una denuncia que menciona las pruebas. Hay un índice, es decir, incluso creo que puede haber una denuncia así, una referencia señalan las pruebas, es una denuncia que quiere estar fundada, que creemos que no lo logra. Es decir, a nosotros nos preocupa desde el punto de vista institucional cómo puede haber una denuncia tan significativa sin ningún tipo de control. Es decir, cómo en todos estos años, bueno, es decir, esta denuncia, como la AMIA, como la Embajada, llevan 20 años de morosidad, de demora, de humillación. Es decir, esto tiene que ser, es decir, este caso Nisman, la muerte, tiene que servir como un punto de inflexión para producir reformas profundas para que esto no ocurra más. Y esas reformas profundas tienen que avanzar sobre los obstáculos que ponen este grupo de fiscales, haciendo creer que son los defensores de la justicia cuando son los protagonistas de toda esta historia oscura de los servicios de inteligencia y la manipulación del fuero federal por estos servicios secretos. Para decirlo más claramente, si Nisman hubiera llegado el lunes a exponer en el Congreso, y esto hubiera estallado en 1000 pedazos, digo. Bueno, es lo que sí, me parece que sí. Porque digo, después se busca ver quién no quería que estuviera. No es menor lo que plantea Nora. Sí. Digo, porque me parece que es como una demostración de la hipocresía, porque como ningún jurista salió a avalar la denuncia, y no solo eso, sino que a partir de las declaraciones de Zaffaroni, después, Arlanian, exacto. Los mismos diarios, los mismos periodistas de Nación y Clarín lo definen todo el tiempo como una débil denuncia, siendo benevolente. Entonces hicieron como una reconfiguración del discurso y dijeron, bueno, el fiscal no tiene que tener seriedad en las denuncias, sino que no tiene que ser la denuncia fundada, hay que dar indicios, pero acá no había ni siquiera configuración de qué delito se estaba pero yo creo que hay una afirmación que es válida, es decir, de algún modo ese es la excusa, ¿no? Digamos, opera como un sofisma. Es decir, yo digo, miren, una denuncia propone, es un enunciado, una situación que hay que investigar. Entonces las pruebas las vamos a adquirir en el marco de la investigación. Es decir, esto es parcialmente cierto esto. Digo parcialmente porque normalmente hay algún tipo de elemento de prueba que uno propone en el primer escrito y a partir del cual empieza a construir la hipótesis. Pero lo que sí tengo claro es que cuando habla de seriedad de la denuncia, significa que tiene que haber una conducta claramente descrita en el Código Penal. Claro, para que configure tiene que haber, claro, es decir, el primer análisis es lo que se llama la antijuricidad formal. Después vamos a entrar a investigar otras situaciones, pero es el choque que tiene el hecho con el orden jurídico. Es decir, el Código Penal tiene que describir la conducta. Eso es la seriedad. Mire, yo tengo que decir, como yo tener un cadáver es básicamente un punto de apoyo para iniciar una investigación. Lo cual no quiere decir qué pasó, es decir, de entrada no quiere decir nada. Obviamente las pruebas me va a ir definiendo el curso de la investigación, me va a ir orientando, me va a permitir después construir. Incluso cuando hablamos de pruebas,
La prueba, yo advierto ahí alguna análisis que está contraindicado, es decir, ahí hay una prueba que falta. La prueba no se analiza en forma individual ni alambicada. Las pruebas se analizan en conjunto. El plexo probatorio básicamente tiene que tener un principio rector que es armonía entre todo. Algún autor le llama conjuro probatorio. Es decir, todas se van alineando detrás de la hipótesis, van confirmando el enunciado. O sea que, porque ejemplo, voy verificándolo a partir de las pruebas. Yo digo, esto pasó y esto tiene que estar verificado. Para eso está la prueba, para ir sosteniendo y sirviendo a su vez como un andamiaje para el enunciado o para la hipótesis del hecho que estoy investigando. Bien. Esto me parece que es fundamental. Y se advierte que yo una vez en mi alegato hablé de lo que es el lecho de Procusto, ¿no? Sí, la cámara se adaptaba según el tamaño. Claro, según el tamaño. Entonces la prueba analizada como lecho de Procusto no es, está contraindicado, no es el camino de un investigador. Hay que analizar la prueba en forma global, en forma armoniosa, pero bueno, estas son las cuestiones que surgen. Y hay otro tema que sí me dejó preocupado, que es el tema de la independencia. Ajá. ¿No? Es decir, veo que mucha relación entre un diputado y un fiscal. Claro, tanto probar con la independencia de los poderes. Pues, me llama la atención, es decir, ¿qué es la independencia? Es decir, la independencia de los poderes, hay una especie de, que pareciera como que solamente se refiere, yo una vez critiqué mucho esto de la independencia, solamente a la independencia del Poder Judicial o de las estructuras del sistema judicial, de lo que significa el Poder Ejecutivo, el poder, o el poder político gobernante. Pero también la oposición a veces no entiende que ellos también son gobierno. Este es el problema. Totalmente. Más las corporaciones económicas, más tantas cosas. Son gobiernos. El gobierno no está solamente en la Casa Rosada. Más bien. La independencia es una cosa que se termina cuando la agarra Juan Bautista Alberdi. Me dijeron, pero eso es otro problema de los códigos. Sí, claro. Vamos a ir al segundo informe con las muchas dudas interrogantes respecto de esta historia. La operación Golpe Blando. Cada vez más interrogantes. Nos preguntamos en soledad. ¿No es llamativo, siendo Lagomarsino quien le prestó el arma al fiscal Nisman, que los medios hegemónicos oculten sus contradicciones y el pedido del actual fiscal de la causa que trabajaba codo a codo junto a Nisman? En página 12 del sábado por Raúl Colman. El reemplazante de Nisman pidió a la procuración que rescinda el contrato de Lagomarsino. Tenía un contrato por 41.000 pesos mensuales en la unidad AMIA, pero no iba a la fiscalía y nadie sabe bien de qué se ocupaba. Rescindirán el contrato de Lagomarsino. Lo hará la Procuración General a pedido del fiscal Alberto Gentili. El hombre que le dio el arma a Nisman ganaba 41.000 pesos por mes, el contrato más alto registrado en una fiscalía del país. Si supuestamente es un técnico en informática, como él mismo se describe, ¿cómo es posible que el fiscal Gentili, quien trabajaba junto a Nisman hace 10 años, y todos sus compañeros no conocieran qué trabajo realizaba? No iba a la fiscalía y nadie sabe bien de qué se ocupaba. Teniendo en cuenta la repercusión del caso, no es extraño la tardanza en obtener los resultados toxicológicos, así como la coincidencia de que el día en que se darán a conocer es el mismo en que se realizará la marcha de fiscales opositores. Los resultados de los peritajes toxicológicos están esperando que sean elevados a la Fiscalía y una fecha estimativa es el 18 de febrero. ¿Dónde está el examen toxicológico? La semana pasada tendría que haber estado ese examen, lo seguimos esperando. Es una prueba muy importante y esto se sigue atrasando. Ya creo, en este punto es inexplicable. Yo no entiendo por qué. Recién el 18 de febrero se va a conocer la pericia toxicológica. ¿Tanto tiempo? ¿Por qué los medios dominantes no reparan en la cara de Lagomarsino y la reacción de su abogado cuando quedan en evidencia sus contradicciones? Él iba a guardar la pistola en ese momento en la caja de seguridad y que después la iba a guardar en la guantera del auto al día siguiente que salía con las chicas. ¿Pero las chicas no estaban en Europa? No puede saber. Doctor, le decía, las chicas no estaban en Europa, ¿cómo llega él? No, pero bueno, ¿cómo llega él a trabajar con Nisman? Las chicas no estaban en Europa. Acabo de contestar, eso ya lo contesté. ¿Quién lo sugiere? Ya lo contesté. Porque acá hay que empezar a atar también cabos sueltos y cosas que se han ido diciendo en estos días. Incluso no hay que olvidarse de Lagomarsino, ¿no? Lagomarsino, que apareció siendo un personaje central,
Hoy, por decisión de la investigación, no porque su situación haya cambiado sustancialmente, está casi, te diría, convertido en un personaje secundario. ¿Por qué la fiscal aún no ha llamado a declarar a Lagomarsino, siendo este quien le entregó el arma al fiscal y quien, según los registros del EPARC, que aunque están cuestionados son un dato existente, habría salido a las 0:53 de la madrugada del lunes del edificio, es decir, horas después de que se hallara el fiscal muerto? Como señaló la fiscal Fein, el ingreso y egreso del EPARC es una especie de agujero negro en el expediente. Lagomarsino parece claro que entró a las 20 del sábado, pero la salida no está registrada. El dato de la computadora es que salió el lunes a las 0:53. ¿Por qué la fiscal y Clarín no se preguntan por la incomprensible ausencia de huellas en un arma que manipuló tan minuciosamente? Me dice, ¿tenés un arma? Accedí. Salí del edificio, desde mi casa, junto las partes del arma, la guardo en la mochila y vuelvo a Madero. Me hace pasar al living, le transmití cómo poner el dedo, cómo cargarla, cómo descargarla. Le expliqué las medidas básicas de seguridad. Él envuelve el arma en el paño verde, lo deja en el apoyabrazos del asiento. Nisman sabía tirar, Nisman sabía de armas, a Nisman le gustaba tirar. Esto es algo que lo sabés por el conocimiento que Lo sé por el conocimiento después de conocerlo de muchísimos años y de hablar de diferentes temas, qué sé yo. Lo que está diciendo Fernando es que si Nisman realmente sabía de armas, no había ninguna razón para que le explicara cómo funcionaba una 22. Retomando las declaraciones del propio Lagomarsino. Si este estaba tan angustiado por darle el arma a Nisman y declara que le mandó un mensaje de WhatsApp al fiscal el domingo a la mañana que este no contestó. Al ver que Nisman no contesta, ¿no vuelve a contactarlo más tarde? ¿No intenta comunicarse con alguien cercano para ver cuál es la situación de Nisman, teniendo en cuenta que la noche anterior le dejó un arma para protección? Día domingo, tipo 11, le mando un mensaje a Nisman. ¿Estás más tranquilo ahora? Nunca me lo contestó. ¿Por qué si Lagomarsino no tiene nada para esconder, siempre habla a través de terceros, y su abogado no lo deja responder por un punto tan central como la figura de Estiuso? Sale una nota en página 12 donde Estiuso lo habría llamado al fiscal un día antes, o sea, el viernes, para avisarle que tenía información que estaban amenazadas sus hijas. ¿Es cierto o no? A ver, no va a faltar la pregunta, Mercedes. La verdad es que yo no, en este estado pedirle a Diego que me relate si el fiscal recibió un llamado o no de Estiuso, la verdad que... Lagomarsino dijo que conocía... No sé cuál es la fuente de página 12 de esa nota. ¿Por qué los medios hegemónicos simplifican la cuestión, presentándolo a Nisman como un justiciero, y no investigan esta faceta del fiscal a las que alude su ex mujer Arroyo Salgado? Mensaje de Sandra Arroyo Salgado, que lo que le dice es: está claro que mis prioridades están en otro lugar. Para vos, lo más importante es la puja de poder y salir en diarios, revistas y TV. Te felicito por haber conseguido lo que querías. ¿Por qué Clarín oculta los dichos de la empleada doméstica de Nisman? Otro elemento, ¿no? La nota que aparentemente había dejado a Nisman para su empleada. Sí, lo mencionábamos y se lo vamos a preguntar justamente a quien tiene relación con la familia, el expresidente de la DAIA, Jorge Kirchbaum. ¿Nos puede dar algún detalle de esta nota, por favor? Los que estaban presentes advirtieron que existía una nota que era dirigida a la empleada doméstica, donde le indicaba la necesidad de alguna compra para el día lunes. Me llamó la atención poderosamente a mí, porque quien tiene intenciones suicidas no planifica el día siguiente con su empleada doméstica. Le dejó un mensaje de la empleada para el lunes, para las compras del lunes. La nota de pedido de alimentos y productos de limpieza para la señora que le prestaba ayuda a Dominique. Sí. Segundo punto que no condice con una persona que piensa quitarse la vida. Ahí está la nota. Esa nota es un punto importante. El viernes cayó otra de las operaciones creadas en los medios alrededor de las pruebas. La supuesta nota de Nisman a su mucama, difundida por el expresidente de la DAIA, Jorge Kirchbaum, como muestra de que un hombre que encarga compras no pudo haberse suicidado, resultó en realidad ser un pedido de mercaderías de la mucama a Nisman. Estudien, investiguen,
sean honestos consigo mismos, escapen a las operaciones y las campañas. A ver, bueno, todo este último informe tiene que ver con esa parte de CSI, ¿no? De investigación y la escena del crimen. Y nosotros siempre hemos querido formalizar el caso y ponerlo en cuadrado. Y estas cosas también están. Así que vamos a ir a un corte y cuando volvamos nos despediremos y prometeremos más información. Esta noticia te va a interesar. Desde el 1 de marzo de 2015, todas las jubilaciones y pensiones recibirán un aumento del 18,26%. Un aumento récord que elevará la jubilación mínima de 3.231 pesos a 3.821 pesos. Esto requerirá una inversión adicional de 123.953 millones de pesos. Este incremento, sumado al de septiembre de 2014, da un total anual de 38,61%. Cada una de estas medidas es un logro que conseguimos entre todos con mucho esfuerzo. Estamos de tu lado para seguir trabajando juntos y lograr cada día más inclusión en la Argentina. Tenemos amistad.